Boaz, pues, tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su ayo. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo venimos a ti en esta hora, dándote gracias por el privilegio que nos concedes de estar delante de ti, de poder reflexionar, meditar en tu palabra. Te imploramos, Señor, que nos des la gracia, la capacidad de entender, oídos para oír, corazones para entender tu palabra. Que tu Espíritu, Señor, obre en cada quien y que tu palabra quiera hacer lo que tú le has, para lo que tú le has mandado, Señor, y seamos entonces edificados en ti. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Vimos en ese maravilloso día de redención que se dio un testimonio público que fue evidente a todos, un testimonio de la compra de la redención de los bienes de Elimelec, así como la redención de Ruth y de hecho de la misma Noemí. Fue un testimonio solemne recibido por todos, un testimonio ante la misma presencia de Dios que trajo gran gozo y esperanza, como vimos en los versículos anteriores. Pero la historia siguió. El desarrollo del plan, del propósito de Dios continuó. Y los frutos de esa maravillosa redención ahora se ven. Y es un nuevo motivo de regocijo para todo el pueblo. Llegamos así a la penúltima fase del libro de Ruth, en la que la historia de la amorosa redención llega a un final feliz. Una historia en la que se hace evidente que Dios ha estado obrando durante todo el tiempo, que Dios nunca ha estado lejos, que Dios siempre ha intervenido. Y podemos decir a esta altura de la historia del libro de Ruth que la redención ha llegado. Y con ella abundante gozo, abundante restauración, abundante esperanza. Consideremos entonces esta fase final, los efectos de la redención que ha llegado. Consideremos cómo la vida de amargura se convierte en dulzura a causa de esta redención. Cómo la desesperanza y el desarraigo da paso a la identidad con la familia del pacto y al gozo de pertenecer y servir al pueblo de Dios. Y lo primero que vemos entonces al decir la redención ha llegado, es que esta redención ha llegado por medio de un hijo. Ya fueron recuperados los bienes de Elimelec. Ya fueron recuperados los bienes de Noemí. Ya fue tomada Ruth como esposa de Boaz con el propósito de restaurar el nombre del difunto marido para que su primer descendiente sea contado del linaje de aquel que había muerto. Y como todo matrimonio, este nuevo hogar es bendecido de manera especial por medio de un hijo dado por Dios. Por experiencia, conocemos todos acá que no todos los matrimonios pueden tener hijos, pero la regla general es que tengan hijos, como fruto de esa unión establecida por Dios para su propia gloria. El escritor sagrado nos enfatiza que fue Dios quien hizo que Ruth pudiera concebir un hijo.
Recordemos que Boaz, el marido de Ruth, no era jovencito, no estaba en toda la plenitud de sus fuerzas. Parece que él era bastante mayor. Recordemos en el capítulo 3, el versículo 10, la respuesta que le da a Ruth nos hace pensar que era un hombre bastante mayor. Él le dijo, pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere bien, estaba leyendo el 13, es el 10. Él le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Entendemos entonces que él no era un jovencito, no era un joven. Pero como se trata de propósito divino, fue Dios quien hizo que fruto de esa unión matrimonial se concibiese y naciese un hijo. Cosa que Dios ya había enseñado a su pueblo. Cosa que Dios había instruido a su pueblo, los patriarcas. Acuérdense la historia de los patriarcas. ¿Cómo fue el hijo que tuvo Abraham? Porque Abraham estaba en todo su vigor y Sara también era una jovencita. No, no fue así. Con Isaac, ¿te acuerdas? ¿Qué pasaba con la esposa de Isaac? Rebeca no podía tener hijos. Pero él oró y Dios le dio 2 de una vez. Pilas, hermanos. Que vengan de a par, de a gemelos. Vamos a mirar Génesis capítulo 33, el versículo 5. Cuando Jacob habla respecto a sus hijos, luego de haber desfilado una gran cantidad de muchachitos, le preguntan a él, bueno, ¿y quiénes son estos? Y mire la respuesta de Jacob y consideremos entonces por qué nacieron estos hijos. ¿Por voluntad de quién? Génesis 33, 5, ¿qué dice? ¿Están acá? ¿Lo vieron? ¿Qué dice Génesis 33, 5? Y abrió sus ojos y vio las mujeres y los niños, y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños de Dios, a su siervo. Son los niños, los hijos que Dios ha dado a tu siervo. Él no dice sacando pecho, son mis hijos, los que engendré en todo mi vigor, sino los hijos que Dios me ha dado. El salmista también nos recuerda por allá en el Salmo 127, versículo 3, herencia de Jehová, ¿son qué? Son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Así que este hijo del que nos habla nuestra historia hoy, no viene simplemente por la relación natural íntima entre esposos, sino por la bendición de Dios. ¿Cuánto se necesita hoy recordar esto? Los hijos no son una carga. Los hijos no son un estorbo al desarrollo profesional de sus padres. Son una bendición de Dios. Todo hogar debería anhelar esto en lugar de oponerse a ello, como hace nuestra sociedad actual. Como incluso muchos cristianos que han adoptado la cosmovisión pagana hacen respecto a los hijos. Encontramos en las iglesias que los jóvenes no se quieren casar. Quieren tener un gato, quieren tener un perro. No, ese no es el modelo de Dios. Eso no es lo que Dios ha establecido. Las mamás le enseñan a las muchachas a cocinar, a planchar, a tener su casa al día. No. Le dicen disfruten la vida, vayan, viajen, no se amarren a un marido. Eso es lo que les dicen. Eso no es bíblico. Eso es diabólico. Ahí sí les digo como los otros hermanitos. Eso es del diablo. ¿Y usted entonces a quién va a seguir? ¿Al diablo o a Dios? ¿La enseñanza del diablo o la enseñanza de Dios? Es triste ver cristianos que no quieren, no es que no puedan, es que no quieren tener hijos. Y si algunos los tienen porque se descuidaron, creen que son hijos del Estado y no hijos de Dios. Entonces, ¿quién tiene que ver de los hijos? ¿Quién tiene que educar a los hijos? Papá gobierno, el que le da tabletas gratis, estudio gratis y todo gratis.
gratis, eso tiene un costo y bien alto. Esto no es lo que enseñan las Escrituras, mis hermanos. Este hijo que tuvo Boz y Ruth fue concebido y nació por voluntad de Dios, no por voluntad humana. Su nacimiento estaba lleno de gran significado, como veremos enseguida. Su venida a este mundo tenía un gran propósito de parte del mismo Dios en medio de las circunstancias que vivió su familia. Recordemos, la abuela Noemí había quedado desamparada de su marido y de sus 2 hijos. Ruth quedó viuda muy joven y vino a vivir como extranjera a un pueblo que antes no había conocido. Pero en medio de esa condición llegó la redención. Un pariente cercano, el más cercano, no quiso cumplir su deber redentor. Pero el siguiente pariente, que es Boz, aunque no era joven, atendió el llamado de Dios para redimir. En ese contexto aparece entonces este hijo que podemos decir es la consumación de esta redención. Este hijo entonces viene en cumplimiento de la promesa de redención. El primer hijo que tuviera esta pareja sería llamado del nombre del difunto, asegurando que el nombre del muerto no fuese borrado de entre su pueblo. Dios así estaba asegurando que Elimelech, que sus hijos no serían borrados de entre su pueblo. ¿Se acuerdan qué significa Elimelech? Dios es ¿mi qué? Melech es rey. Dios es mi rey. Dios seguía siendo el rey de esta familia. Así que el nombre de esta familia permanecería. Algunos dirían, no, esta familia se fue de Belén para Moab y allá desaparecieron y se borraron del mapa y Dios los consumió y Dios los castigó. No, Dios no los consumió. Dios perpetuó su nombre por su grande misericordia que tuvo para con ellos. Este hijo es evidencia de eso. No han desaparecido, porque Dios cumplió su promesa de redención. El nacimiento de este hijo mostraba esa misericordia infinita del Señor para una familia que experimentó la tragedia de la muerte, pero que este hijo tenía promesa de vida de parte de Dios. Mis hermanos, no podemos dejar de pensar en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, el Dios verdadero que tomó un cuerpo humano para redimir a la raza humana. A la raza que estaba perdida por causa del pecado, a la raza que experimentó la tragedia de la muerte por causa del pecado, porque se ha levantado en contra de la ley de Dios. Cristo vino y nació de una virgen por obra del Espíritu Santo, no por voluntad humana, sino de Dios. Y en el caso del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, no hubo agencia de un padre humano como progenitor, sino que fue obra de Dios mismo. Y lo hizo en cumplimiento de la promesa de un redentor, uno que libraría a toda esta raza humana de su condición miserable en la que cayó desde nuestros primeros padres. ¿Se acuerdan la promesa que le fue dado a Adán y Eva en el Edén? Incluso cuando ellos pecaron contra Dios, Dios habló de un descendiente, ¿no? Habló de una simiente que destruiría a la serpiente. Así, la venida del Señor Jesucristo es el cumplimiento de la promesa de Dios de librar a su pueblo para que pueda tener vida verdadera, para que también sirva al Señor en santidad y en verdad, como dice Lucas 1, vamos a mirarlo, Lucas 1 del 67 al 75. Estas son las palabras del papá de Juan el Bautista, cuando Dios le devuelve el habla para que testifique de lo que Dios ha hecho. Lucas capítulo 1, del verso 67 en adelante. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo,
como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos habría de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Las posibles supersticiones que se pudieron haber tejido alrededor de Ruth, una mujer extranjera, ahora desaparecieron. Si alguno diría, esta mujer tiene maldición porque el marido se le murió y no tuvo hijos, ahora habían desaparecido. Vos se casó con ella y vos no se murió, sino que tuvieron un hijo. Esto es evidencia del efecto de la redención que había llegado a toda esta familia. La extranjera ahora ya no era más una extranjera. Ahora hacía parte del pueblo del pacto y contaba con la bendición del Dios de Israel. Esta redención cumplió la esperanza de ponerse al abrigo del Omnipotente. Y qué bueno es recordar, mis hermanos, que Jesucristo es el cumplimiento de la promesa de redención de Dios para todo su pueblo, para todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe. Y es un motivo de gran alegría y es un motivo de celebración. Este nacimiento llegó mostrando esa maravillosa, esa amorosa redención que nos debe llenar de alegría y que nos debe llevar a celebrar las obras de Dios. En nuestro texto, volviendo acá al capítulo 4 del libro de Ruth, encontramos el versículo 14 que las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, exaltado, alabado sea Dios, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Otra vez se insiste en lo que Dios está haciendo, en que todo lo que había pasado alrededor es obra de Dios. Es interesante este tipo de celebración. También, regresémonos a Lucas, capítulo 1, versos 57 al 58. Hay también un motivo de regocijo por una obra especial que Dios había hecho, por un milagro que Dios había hecho también. Lucas, capítulo 1, versos 57 y 58. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. ¿Se acuerdan quién era Elizabeth? La prima de María, la esposa de Zacarías, la mamá de Juan el Bautista. ¿Y se acuerdan cuántos hijos tuvo antes? Ninguno, porque era estéril. ¿Y qué tan jovencita era? Ya era vieja. No era una jovencita. Cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, ¿qué hicieron? No se pusieron a criticar, mira esta tremenda vieja ahora teniendo hijos. No, eso es lo que dice nuestra sociedad hoy día, ¿no? Una mujer de 35 años tiene un hijo, ¡qué escándalo! No tiene fuerzas para tener un hijo, mejor abórtelo. Eso es lo que le dicen los médicos. Eso es perverso. Como si los hijos no fueran dados por Dios. Se alegraron también con el nacimiento de Juan el Bautista. Y un comentarista nos llama la atención respecto a esta celebración. Y nos dice, deberíamos considerar esto como un anticipo de aquellas alabanzas celestiales por el nacimiento de Cristo. En el capítulo 2 también del libro de Lucas encontramos que a los pastores se les aparecen unos ángeles, ¿cierto? Que alaban a Dios, una multitud de huestes celestiales que alaban a Dios y que dicen, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Este es el fruto de esta redención. Otro comentarista nos dice, es nuestro deber tanto alegrarnos con los que se alegran como llorar con los que lloran. Aquí la alegría no solo se siente,
sino que se manifiesta abiertamente. Las mujeres están, como es habitual, en tales momentos, llenas de simpatía expresiva. Eso es todo un detalle natural. Estas mujeres están alabando a Dios por lo que había hecho en la vida de Noemí. No las vemos señalando, criticando a Noemí. No vemos aquí a estas mujeres diciendo: Noemí, Dios te castigó por rebelde, por haberte ido de Belén, de la casa de pan con tu marido a otro lugar que no tenías que haberte ido. No vemos a la gente diciendo eso. Ahora vemos a la gente. ¿Quién fue la que tuvo el hijo? ¿Noemí o Ruth? Pero las vecinas están felicitando a Noemí. ¿Por qué será? Vamos a ver. Se están alegrando con Noemí, porque este hijo es significativo para Noemí. Es como si fuera hijo de Noemí, en realidad. ¿Sí? En reemplazo de aquellos hijos que habían muerto. Las mujeres entonces se alegran con ella. Los reflectores de la historia cambian de Ruth, de Boaz, hacia Noemí. Aquella mujer que había regresado llena de amargura a su pueblo. ¿Se acuerdan que cuando la gente decía: ¡ay, llegó Noemí! ¿Ella qué respondió? No me llamen Noemí, no me llamen dulce, no me llamen placentera, llámenme amarga, porque Dios me ha puesto en amargura. A pesar de las incomprensiones que pudiera tener Noemí, sabía que su vida estaba en las manos de Dios, que Dios controlaba absolutamente todo. Pero esta que llegó llena de amargura, Dios la había restaurado. Y Dios la restauró a ese carácter de dulzura con la redención que le había dado. ¿Se alegran por vos? Claro que sí, un pariente que redimió y que su nombre será manifestado. ¿Se alegran porque vos, el que hizo esta redención, él redimió, él compró, él preservó el nombre, la herencia de los muertos? Y también se alegran por este hijo que nació, porque es fruto, es evidencia total de la redención que Dios mismo había dado a Noemí. Paréntesis, ¿deberíamos alegrarnos porque hayan hijos? ¿Porque en la congregación hayan más hijos? Sí, yo sé que a veces toca cogerlos y sentarlos y jalarlos para que se queden quietos y que aprendan a estar juiciosos, ¿no? Pero si no tenemos hijos, si la iglesia no tiene hijos, mañana ¿qué va a ser de la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Se multiplican los impíos y los hijos de Dios. No, porque es que esto está muy duro, ¿cierto? La situación está difícil, todo está muy caro. ¿Y cómo los vamos a educar? Eso en la universidad es terrible. Es mucha plata que hay que gastar ahí. Ay, hermanos. Ahora que nosotros sabemos que fuimos redimidos por Cristo, ahora que nuestros hogares han visto la redención del Señor, ¿no deberíamos regocijarnos también nosotros y alabar a Dios al interior de nuestros hogares, así como en nuestra vida comunitaria como iglesia? ¿No deberíamos vivir con regocijo y firmeza la nueva vida en Cristo Jesús, como aparece ahí en sus boletines? ¿No es acaso la redención suficiente motivo de regocijo, suficiente esperanza para nuestras propias vidas, para nuestras familias y para nuestra sociedad? ¿En realidad alabamos a Dios por ello? ¿O solo alabamos a Dios si nos va bien en el trabajo? Si tenemos buenas ventas en el negocio. Alabamos a Dios por su maravillosa redención. Lo segundo que encontramos en este pasaje, al decir la redención ha llegado, es que esta redención es completa. Esta redención llega con plena restauración. Eso es lo que significa el nacimiento de este niño, del matrimonio de Boaz y Ruth. Así lo interpretan de manera acertada las vecinas de Noemí.
Y en efecto, esta redención trajo plena restauración del nombre y de la herencia. Recordemos en el capítulo 4, versículos 9 y 10. Y vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón. ¿Para qué? Para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Este fue el propósito de vos en cumplimiento de la ley del levirato. El nombre de Elimelech, el nombre de sus hijos, no sería borrado. Había muerto, sí, pero su memoria no sería borrada. Se perpetuaría en este niño que ha nacido y en sus descendientes. Los bienes de la familia no pasarían a un extraño y tampoco al Estado. Pilas con la herencia, ¿no? Que dejen. Es para los hijos, no es para el Estado. Porque ahora también quieren acabar con eso, ¿no? Que no haya herencia. Terrible. El nombre de estos muertos permanece. Los bienes permanecen con un heredero legítimo que podría disfrutarlos y administrarlos. Hermanos, Dios obró en todo esto, usando de manera especial a un hombre como vos, a un hombre fiel, usando a un redentor que se convirtió en un hombre ilustre, que brilló en medio de los suyos. Un hombre que sirvió en medio de los suyos. Él no se tuvo que ir de Belén a otras tierras por allá a servir a los necesitados, a buscar quién tenía alguna necesidad para ayudarle. No, sirvió allí en su lugar, en su familia, en su pueblo. Algunos creen que las misiones simplemente es irnos para cuando el viento se devuelve, dicen por ahí. No. Esto nos permite considerar, como también nos comenta un pastor, el hogar es el ámbito más adecuado para la utilidad cristiana. ¿Dónde sirve más a usted como cristiano? En primer lugar, en su casa. No, yo soy un cristiano y me la tengo que pasar todo el día, todos los días en el templo porque le estoy sirviendo al Señor. Pero como está todo el día en el templo, entonces, ¿quién trabaja en la casa? ¿Quién ayuda en la casa? ¿Quién cubre los oficios en la casa? ¿Quién colabora en la casa? Esposos y esposas, padres e hijos, es en el hogar que debemos aprender a desarrollar nuestros dones y talentos para servirnos unos a otros y para servir a los demás. ¿Dónde aprendes utilidad? En tu casa. Hermanos, estamos preparando a nuestros hijos para que tengan familia, para que extiendan la iglesia del Señor, para que extiendan el reino de Dios con sus familias. ¿O estamos preparando pelmazos que no sirven para nada? Ay, que la niña, que el niño no haga nada porque pobrecito, se esclaviza si hace oficio en la casa, pobrecito. No sabe lavar un plato, no sabe arreglar una cama. ¿A usted le parece eso adecuado? ¿A usted le parece que eso es correcto? No. Hijos desconsiderados que ven a sus padres partiéndose el lomo de trabajo y ellos viendo televisión, en TikTok y en no sé qué pendejadas. Eso no está bien. Para nada bien. Y los jóvenes haciendo pereza, durmiendo hasta tarde, en lugar de colaborar en su casa. Entonces imagínense, una señorita que no aprende a organizar su propia casa. Imagínense cuando se casen.
Aunque tenga dinero para pagar quien le ayude con los quehaceres de la casa. ¿Cómo le va a decir a alguien, cómo le va a enseñar, necesito que me ayudes con esto, con aquello, con lo otro? Si no tiene idea y no sabe cómo se arregla. ¿Mm? Terrible. Un muchachito que no se esfuerza en la casa en nada, ¿cómo va a ser un padre de familia, proveedor, cabeza? Tampoco sirve. No sirve para eso. Hermanos, ¿qué estamos haciendo en nuestros hogares? Es el lugar es el lugar donde la verdadera piedad se pone siempre a prueba y donde la falsa piedad se desmorona con mayor rapidez. Es lo primero a lo que debe atender el hombre de Dios, sea cual sea su función pública. Vos fue un hombre ilustre en Efrata. Llegó incluso a ser incluido en el linaje de nuestro Señor Jesucristo, aunque Él no pretendió tal cosa. Su servicio fiel, su servicio humilde, su servicio constante, fueron instrumento útil en las manos del Señor, que en su providencia llevó a cabo sus santos planes. Pensemos también, ¿quién es más ilustre que nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién es más sobresaliente que Él? ¿Quién es más glorioso que Él? Que se identificó con la raza humana y se hizo hombre para salvar a los hombres. ¿Quién más fiel con los suyos que aquel que puso su vida por nosotros? Es Jesucristo, aquel fiel y verdadero que trae restauración completa a su pueblo, dándoles nombre y dándoles herencia eterna. Herencia incontaminada, herencia reservada en los cielos para todos aquellos que creen en Él. Recordemos rápidamente unos cuantos versos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 4. Otro que se aliste, Hechos 26, 18. Otro que prepare Apocalipsis 2, 17. Y luego Apocalipsis 21, 7. Leamos en primer lugar, Primera de Pedro 1, 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hay una herencia, hermanos, para todos los que creemos en Cristo. Hechos 26, 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es un perdón de pecados, herencia entre los santificados. Herencia entre los que sean llamados, apartados, separados para Dios. Apocalipsis capítulo 2, verso 17. Tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedra blanca, y la piedra es un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo hace. Tenemos un nombre nuevo. ¿Se acuerdan que cantamos? Hay un nombre escrito en la gloria. Mío es. Somos de Cristo. Nuestro nombre, nuestra identidad es Jesucristo. Nuestra identidad está en Él. Ahora que hablan tanto de identidad de género y todas esas locuras, ¿cierto? Nuestra identidad está en Jesucristo. Apocalipsis 21, 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que venciere heredará todas las cosas. Esta llegada de la redención trae sustento, trae vida. Eso significó este niño para Noemí. No menos para sus padres, ¿no? Pero las vecinas están consolando el corazón de esta viuda que una vez estuvo sin esperanza, pero ahora su vida cobraba valor. Ellas ven en este niño el restaurador del alma de Noemí. Miren esa frase. El que regresaba el alma de Noemí. En otras palabras, el que le daría vida otra vez a esta mujer que estaba como muerta. Y las palabras que se utilizan son muy similares a las del hacer volver, a las que se utilizaron cuando nos decía que Ruth y Noemí volvieron, o que Noemí volvió del campo de Moab.
regresar, retornar. Pero también es muy similar al caso de la viuda de Sarepta. ¿Se acuerdan cuando Elías está con esta viuda, se le muere el hijo y él ora a Dios y Dios resucita al hijo y se lo entrega? Que ha resucitado. Estas palabras de volver o de restaurador hablan de volver el alma a Noemí, de volverla a la vida, de darle vida. Otra vez tenemos que ver aquí, mis hermanos, la consideración que se tiene respecto a los hijos. Aquí no dijeron, uy, llegó un problema para Ruth. No, problema para la abuelita. Otro que criar. No. Es triste que para una sociedad, lo que está pasando hoy día, que hoy la sociedad está envejeciendo. ¿Han escuchado por ahí algunos estudios de alguna parte que ya se están alarmando porque la tasa de reemplazo no se está logrando? Y hay países que van así en picada al envejecimiento y no hay hijos, no hay niños, han cerrado guarderías, han cerrado colegios porque no hay niños. Diríamos, no, eso acá en Colombia no pasa. Bueno, parece que también está buscando la misma tendencia. Es triste una sociedad vieja, sin nietos, como ocurre en varios países del mundo. Debemos insistir en la enseñanza bíblica, que los hijos son herencia de Dios. Por lo tanto, se les debe rodear de ese ambiente santo, ese ambiente separado. Se debe orar constantemente por ellos y se debe estimar la bendición que se encuentra en ellos. Es triste hoy que los hogares no entiendan esto, que tanto hombres como mujeres hayan dejado de lado la instrucción de Dios por seguir doctrinas demoníacas, y por eso es que tanto hombres como mujeres ya no encuentran su alegría en el hogar, sino que ven el hogar como una carga. Las grandes mujeres profesionales sacrifican el hogar por la profesión. Lo importante es llegar a la cúspide, romper la brecha. ¿Se han escuchado que esa palabra brecha la usan para todo? Parece un mantra. Y la brecha, y la brecha, y la brecha, y la brecha de todo. ¿Sí? Y tienen que llegar, ¿sí?, para romper todas esas desigualdades y toda la carreta que inventan por ahí. ¿A costa de qué? Se quedan sin hogar, se quedan sin hijos. Y el resultado de todo eso, llegan a la vejez. Y las grandes corporaciones son las que les van a dar vida en la vejez. No, realmente no. Aquí vemos, hermanos, que Dios no desamparó a Noemí, tampoco desamparó a Ruth, así como el Señor no desampara a su pueblo, como no desampara a ninguno que se refugia bajo sus alas. Este niño que había nacido sería el sustentador de la vejez de Noemí. Y Noemí ejerció como nodriza de este pequeño que representaba la continuidad del linaje de su esposo, la preservación del nombre de su familia. Con la dulzura que su nombre indicaba, Noemí cuidó de este niño. Dice la Escritura que fue su aya, su nodriza. Muchas cosas hay que decir de esto, pero quiero basarme en dos comentaristas para decir dos cosas puntuales. Lo primero, que lo que los niños esperan es cuidado. Esto significa atención, protección, amor, crianza, educación. En nuestro texto se ve a Noemí respondiendo a todas estas exigencias. Sigue dando honor a su nombre Noemí, a su carácter. Incluso en la vejez, cuando podría pensar que el instinto maternal se había extinguido. No, ya esta abuelita no quiere ver con hijos, con nietos, ni nada por el estilo. Noemí se convierte en una madre adoptiva y así ocurre en lo general. A los nietos, por lo general, no se les ama menos, sino a veces más que a los propios hijos. En segundo lugar, lo que esperamos de los hijos. Entonces, si a los hijos hay que darles cuidado,
¿qué esperamos de los hijos? ¿Qué se esperan de ustedes, hijos? ¿Qué esperan sus padres de ustedes? Deben ser los restauradores de la vida y la alegría. Estamos en una sociedad en la que se considera que los viejos son un estorbo y entre más rápido se mueran, mejor. Por eso hay que vacunarlos. Por eso hay que desecharlos. Por eso hay que buscarles un ancianato a ver si se van rapidito. La vida, hermanos, está destinada a tener esta doble acción, este aspecto recíproco. No damos más de lo que recibimos. Si se aplica la verdadera concepción de la palabra de Dios y de nuestra naturaleza, el amor trae su propia recompensa. Los hijos deben ser el sustento de la vejez. Las condiciones se van a invertir con el tiempo. Todavía somos algo fuertes, ¿no? Los que tenemos hijos ya que han crecido un poquito, pero todavía tenemos fuerza. Pero eso se va a cambiar. La debilidad nos acechará a medida que los hijos vayan creciendo. ¿No han visto estos muchachos que ya están más altos que yo? ¿Sí? Y a medida que van creciendo y se van desarrollando, pues yo me voy como encogiendo. A lo mejor en unos años ustedes me van a ver así, si Dios me da vida todavía. Y tal vez con un bastoncito, y ya no tan erguido y alto, compitiendo con ellos porque no me van a pasar. No. Ellos deben socorrer y deben cuidar a cambio del pasado. Cuando las temblorosas manos de sus padres, cuando las dolencias de la segunda infancia nos reclamen como suyos. ¿Creen que van a llegar a viejos? Hermanitas, van a llegar a viejas así con esa piel lozana, hermosa, brillante, con esos cacheticos tan lindos que uno se los pellizca y todo eso. Yo creo que en unos 20 años ya está un poquito colgada toda la piel. Y ya por más cremita que se eche, nada va a funcionar. Ya no puedo jugar con ellos a la lucha libre, porque ya tienen más fuerza que yo. Y imagínate como un viejito jugando a la lucha libre, eso sería terrible, ¿no? Lo destruirían, le partirían todo. Y si llegan las complicaciones de las enfermedades, y ya las manos no se pueden mantener quietas, ¿quién maneja el carro? Ahí están los hijos entonces. Ese es su deber. Pero la sociedad nos dice, no. ¿Quién dijo? Y los más progresistas dicen, yo no voy a hacer carga para mis hijos. Que me metan a un ancianato. ¿Sí? Y ya. Ese no es el deber. Eso no es lo que enseña la Escritura. Hermanos, recuerden, no son los ancianatos ni el Estado los que deben velar por sus viejos. Son los hijos. Entiéndanlo bien ustedes. No nos van a mandar para un ancianato. Ustedes tendrán que responder por nosotros. Noemí ahora viviría el resto de sus días con profundo regocijo gracias a la esperanza que este Redentor había logrado para ella. Esperanza materializada en este niño que había nacido. Era seguridad de su restauración, seguridad de su sustento el resto de sus días. A pesar de lo dicho antes respecto a los hijos, si bien ellos deben cumplir su deber dado por Dios, la esperanza de todos nosotros, el sustento de todos nosotros siempre será Cristo. Obviamente tendrán que ser ellos cumplir con su responsabilidad, pero el que nos sustenta realmente es Cristo, ya sea usando nuestros propios hijos o usando a otros. Y el que se quedó sin hijos, por ejemplo, ¿cómo hace? ¿Quién lo va a sustentar? Dios tendrá misericordia. Y por último, esta redención que llegó, no solo llegó a Noemí, no solo llegó a Ruth, llegó para todo el pueblo de
de Dios. Este gran acontecimiento en Belén en tiempos de Booz fue un anuncio profético de lo que ocurriría siglos más tarde con el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La venida del Redentor para todo el pueblo de Dios fue por uno que vino a servir. Dice el versículo número 17, y le dieron nombre las vecinas. Qué atrevidas, ¿no? Desde nuestro punto de vista diríamos que atrevidas. Le dieron nombre las vecinas diciéndole, ha nacido un hijo a Noemí. Uy, qué abusivos. Y Ruth se pasaron por encima de ella. Están hablando con la suegra en lugar de hablar con la esposa. Uy, qué ofensa sería para las mujeres hoy día, ¿no? Eso sería terrible. Terrible. Le pusieron nombre y dijeron, le ha nacido un hijo a Noemí y le llamaron Obed. ¿Qué significa? Uno que sirve. No podemos imaginar acá que los padres estuvieran en desacuerdo con ese nombre. Y pues finalmente ellos son los que llaman así a este hijo, Obed, el que sirve. Pero ya las vecinas decían, este niño va a ser el restaurador del alma de Noemí. Pero también vemos que este niño es la continuación del servicio que han brindado sus padres. Hermanos, aquí hay algo muy precioso, muy maravilloso. Porque Obed tendría que conocer perfectamente su historia. Tenía que conocer perfectamente quiénes fueron sus padres. Quién fue Booz, qué hizo Booz, pero también quién fue Ruth. Obed tenía un ejemplo de servicio a seguir. Él no tenía el ejemplo de una mamá perezosa, de una mamá chismosa, de una mamá que no le importa nada, que no le importa su familia, tampoco de un padre irresponsable o de un borracho. No, eso no fue lo que sus padres le transmitieron a Obed. Booz fue de consuelo y restauración tanto para Ruth como para Noemí, porque acuérdense que él la redimió. Booz sirvió a su familia y sirvió a su mismo pueblo en Belén. Pero Ruth fue consuelo, fue sustento de Noemí también cuando se quedó sola, desamparada de su marido y de sus 2 hijos. Y dejó su casa, sus padres, su tierra, por irse con Noemí a una tierra que ella no conocía. Y fue tan especial para ella que estas mujeres decían, para ti Ruth es más especial y representa más bendición para ti que lo que representara tener 7 hijos. En el pensamiento hebreo, el tener 7 hijos era una grandísima bendición de parte de Dios. Deberían escucharlo hoy día, ¿no? Jovencitas, ya saben, mínimo 7, ¿vio? Pero el mundo dice otra cosa. Obed no sería indiferente a su historia, no sería indiferente al servicio de esta familia que esta familia prestó al Señor. De todo esto se hablaba el nombre Obed, el que sirve. Y podemos ver en las Escrituras que efectivamente fue un servidor de Dios. Por algo quedó registrado en el linaje especial del cual hizo parte nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús una vez a sus discípulos les dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir? Es Cristo aquel que vino para servir. Aquel que vino a hacer la voluntad del Padre Celestial, a buscar los intereses del Padre Celestial, los cuales tomó como propios. En eso se regocijó y tomó para sí la cruz a pesar de todo lo que implicaba. En Hebreos capítulo 12, el verso 2 nos dice que Él tomó la cruz, ¿sí? Por el gozo puesto delante de Él, pero con la esperanza de lograr la redención de Dios para sus escogidos, la restauración y el sustento de los llamados de su nombre, por Cristo, quien vino a servir, ustedes y yo, y toda la iglesia en todos los tiempos,
tiene esperanza, ha tenido restauración, ha tenido sustento por uno que vino a cumplir, por uno que vino a redimir. Como vimos, Obed vino en el cumplimiento de la promesa de Dios, en el cumplimiento de la misma ley establecida por Dios, la ley del levirato de la que ya hemos estudiado. Su padre Booz cumplió su llamado como pariente redentor. Obed fue el testimonio del cumplimiento de esta ley del levirato que su padre aceptó, que su padre respetó, para perpetuar el nombre y la herencia de aquella familia afectada por la tragedia de la muerte. Así nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir la ley de Dios que exige vida perfecta, pero también muerte para el culpable de haber transgredido esta ley, llevando a Él en nuestro lugar la condena que nosotros merecemos por nuestros crímenes contra Dios, y así redimirnos del pecado y darnos herencia entre los que apartó para Él. Si tú has creído en Jesucristo, el Hijo de Dios, como tu único y suficiente Salvador, si crees en su obra redentora en la cruz por medio de la cual te ha rescatado de tu miserable condición, entonces tú haces parte de todos aquellos que son llamados del pueblo del pacto, el pueblo de Dios. Eres beneficiario de la redención que ha llegado para todo el pueblo de Dios, gracias a Cristo, el que vino a cumplir y a redimir. ¿Crees tú en Jesucristo? ¿Aceptas su rescate, su compra efectuada en la cruz? Luego entonces ya no eres tuyo, sino que le perteneces a Cristo. ¿Crees en su muerte y resurrección para que seas declarado justo y sin pecado delante de Dios? Para que seas visto, separado para Él y para que seas un día glorificado por toda la eternidad junto con Él. Solamente si crees en Jesucristo podrás disfrutar de esta redención que ha llegado. Solo así tu vida será restaurada al propósito original de la creación, que es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Solo si crees en Jesucristo podrás tener nombre y herencia que perdurarán por toda la eternidad. Todo ser humano quiere mantener su nombre. Y la única manera es en Jesucristo. Solo así tu vida podrá tener verdadera utilidad. Hay gente que no sabe qué hacer con su vida. Hay gente que no sabe para qué vive. Tu utilidad está en Jesucristo. En que vivas para Cristo, en que sirvas a Cristo. Solo así podrás dar un servicio de amor también a los demás. Mostrarás el amor más grande y verdadero, el amor de aquel que nos vino a redimir, que nos vino a restaurar a la comunión con nuestro Dios. Oremos.